¿Cómo les va? Buenos días. El programa de hoy es sobre un tema que para nosotros siempre ha sido de primer orden, siempre ha estado en nuestra agenda, y en este caso lo queremos hacer adhiriendo al Día Mundial, que fue el 4 de febrero, nos referimos al Día Mundial del Cáncer. En esta oportunidad lo vamos a hacer desde un enfoque complementario al que hacíamos habitualmente respecto a la prevención. Por eso estamos acompañados por una psicóloga que trabaja en una de las instituciones pioneras en el acompañamiento terapéutico por el paciente con cáncer, que es Apostar a la Vida. Ana, gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a vos por invitarme. Como habíamos charlado, el tema que hoy queremos abordar es Hablemos de Cáncer. Desde el punto de vista que es una enfermedad, mayor causa de enfermedad y muerte en el mundo, las Américas evidentemente también tienen ese lugar. El cáncer y las enfermedades cardiovasculares son unas principales preocupaciones, por la carga de enfermedad y muerte que decíamos, y porque en muchos casos pueden ser evitadas, se pueden prevenir. Hoy nos queremos referir a la calidad de vida del paciente con cáncer. Y al decir hablemos de cáncer, como yo te decía en días anteriores, tiene que ver con que muchas veces cuando esta enfermedad se vincula a un ser cercano, a un ser querido, en vez de hablar del cáncer, empezamos a hablar del bulto, del tumor, y tenemos como un temor a pronunciar la palabra. Sabemos que hace mucho tiempo que estás trabajando en esto, por eso queríamos ampliar esto y llevarlo a nuestros oyentes. Exactamente. En realidad creo que hay que empezar a entender también de qué hablamos cuando hablamos de cáncer. Cuando hablamos de cáncer estamos hablando hoy en día de una enfermedad que puede en muchos casos ser cronificada, en muchos casos ser curada, y que en otros también tratamos de lo que es la calidad de vida, ¿sí? De perderle el miedo a la palabra, primero por sobre todas las cosas, para el paciente y para la familia también, porque lo que no se hace es mencionarlo. En el grupo nosotros solemos decir que todo lo que se nomina, a lo que se le puede poner un nombre, se le puede empezar a dominar, ¿sí? Podemos empezar a tener un trato diferente con esto. ¿Qué quiere decir? Primero la parte preventiva, por supuesto en todos los casos, eso es algo que deberíamos hacer, no solo para evitar el cáncer, sino para empezar a entender lo que es la calidad de vida en una persona. Lo preventivo abarca todo. Y segundo es empezar a ver cómo reaccionamos una vez que dijeron cáncer, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me lo dicen a mí, cuando se lo dicen a mi pareja, a algún familiar cercano, padres, hijos, fuera de lo que es el momento más movilizador? La primera etapa después es poner manos a la obra y empezar a trabajar, empezar a ver realmente cuál es el diagnóstico y cuáles son los tratamientos para poder seguir, porque el temor lo que hace es anular, ¿sí? Y la familia muchas veces lo que quiere hacer es como tratar de contener y no se da cuenta que invalida, ¿sí? Hay que acompañar a la persona que tiene este diagnóstico sin invalidar, y para esto es necesario hablar y empezar a aprender realmente qué es lo que cambia cuando dicen cáncer, porque no estamos hablando de que la persona se muere sí o sí. Hoy lamentablemente todavía en muchos casos se sigue hablando de esa larga y penosa enfermedad, y en realidad estamos hablando de una enfermedad que es, vos decías, es una de las de mayor mortalidad. Puede ser, pero también es una donde los investigadores, los científicos constantemente están trabajando. Entonces es una de las enfermedades donde también hay mayor tratamiento, y es importante saberlo. Vos con esa síntesis, digamos, me posibilitas una serie de preguntas. Preguntas que tienen una connotación de que por ahí hay muchos mitos. La Organización Mundial de la Salud este año nuevamente con la Federación Internacional del Cáncer busca promocionar todo lo que tenga que ver con conocimientos, con prevención, con tratamiento. Y dentro de esos mitos está el hecho de que, decir cáncer es decir un destino, es una cosa sin vuelta. Cuando uno realmente ha vivido, yo tengo ya 40 años de médico, un cambio tan
tan fabuloso en cuanto al diagnóstico, lo que posibilita hacerlo más temprano y lo cual permite tratamientos en forma más anticipada. Y en cuanto al pronóstico, ¿cuántos cánceres en la actualidad son curables? A diferencia de otras enfermedades a las cuales estamos acostumbrados, que bueno, que quizás no tienen, quizás no, seguro no tienen esa carga de dramatismo, porque son mucho más comunes, pero que son enfermedades para toda la vida. Hablamos de una hipertensión, de una diabetes que uno la puede controlar, pero no curar, y hay algunos cánceres que son perfectamente curables. Entonces ese es uno de los mitos que nos parece importante desterrar. Y lo que vos hablabas de los seres cercanos, de la familia, de los amigos, que muchas veces, además de no querer hablar para dar una contención, ¿hasta qué punto no lo hacen o no lo hacemos porque no nos animamos y tenemos nuestros propios temores respecto a ese tabú? Mira, yo creo que es justamente esa la parte principal. En realidad lo que hay que romper por sobre todas las cosas es con la idea de que cuando te dicen cáncer inevitablemente te vas a morir. Porque si vos tenés que hablar con alguien, ¿sí?, para contenerlo, para saber cómo está, difícilmente lo puedas hacer si lo que sentís es que estás hablando con alguien que se está muriendo y que se está muriendo ya. Lo que hay que empezar a hacer realmente es entender primero la contención, qué es lo que necesita esta persona, y tratar de ver que si bien hay muchas cosas que van a cambiar para su vida, lo cual sería ideal, ¿no? Porque hay que empezar a entender que el cáncer tiene muchos factores. Tiene una parte genética, tiene una parte emocional, tiene una parte ambiental que puede afectar. Cada uno puede encargarse de lo que le corresponde. Como familia es la parte emocional, pero en el grupo solemos decir que el cáncer no une ni separa. Lo que hace es destapa el tipo de relación que hay. Si había buenas relaciones, se van a fortalecer. Si hay malas relaciones, van a terminar por diluirse. Y esto no es a causa de un diagnóstico, sino que hay que empezar a entender primero qué me está pasando a mí como familiar, qué es lo que yo necesito. Y para eso nosotros contamos con un grupo psicoterapéutico que trabaja tanto con los pacientes como con los familiares, porque las ansiedades son diferentes, la demanda es totalmente distinta. Desde un familiar necesita saber una cantidad de cosas y siendo paciente otras. Decimos que el paciente tiene que ser protagonista. Cuando hay una persona que se puede posicionar, que entendió que a este diagnóstico, que sí puede ser muy difícil como enfermedad, hay muchas herramientas para combatirlo. Cuando la persona entiende esto, ya el alivio que siente la familia es increíble, porque no es el que tiene que ir sosteniéndolo, sino que cada uno se posiciona en el lugar que le corresponde. Claro, como dice los lemas de este año, que el cáncer no es un problema de salud, sino es un problema social, porque no solo afecta al paciente, al que lo padece, sino a su entorno. Exactamente. Y con connotaciones económicas también, así que son todos los que tenemos que tomar conciencia, hablar, como dicen ustedes, nominarlo para poder trabajar en él, ¿no? Otro de los mitos que tiene que ver a quién afecta, afecta a cualquiera, es una epidemia mundial que no distingue de sexo, no distingue de edades. Vos mencionabas algunos factores que nosotros hace mucho venimos trabajando, quizás la mayor cantidad de programas vinculados los hemos hecho respecto al control del tabaco, principal causa de muerte evitable en el mundo. Pero hay otros factores que tienen que ver con la alimentación, con la vida sedentaria, y que sumados se habla de casi un 30% de los cánceres podrían ser prevenibles si se cambiara o se evitara algún tipo de conducta. Ahora, volviendo al tema de la calidad de vida, que es un poco la intención que tenemos hoy, de llevar un aporte, de llevar una contribución, no solo para el paciente, sino para los que los rodean, que muchas veces no están informados o no saben cómo hacerlo. ¿Qué le podemos decir? Yo lo que puedo sugerir siempre es buscar la mejor información. Yo entiendo que cuando aparece el diagnóstico hay mucho desborde y hay necesidad de querer saber, ¿sí? Saber qué es lo que va a pasar. Necesito que alguien me diga cómo tengo que seguir. Lo que nosotros sugerimos es no buscar en Internet, porque en Internet no sabemos quién puede escribir realmente la información que se sube, no sabemos qué tan real es todo lo que se sube.
sí poder acercarse a grupos que tengan y manejen un conocimiento y entender por sobre todas las cosas la importancia que tiene la persona frente a un diagnóstico determinado, porque nosotros decimos cáncer y parece que se anulara la persona, y la persona tiene mucha capacidad de poder pararse frente al diagnóstico, frente a los tratamientos, y como familiares también, ¿sí? Tratar de no meterse en esa vorágine que le pasa a la persona que recibe el diagnóstico, no quedarse pegado a eso y correrse lo suficiente para buscar la mejor información. Acompañar a los médicos, ¿sí? Cuando hay que ir a hacer una consulta, acompañar a los médicos, 4 orejas escuchan mucho mejor que 2, con otra claridad, tratar de preguntar constantemente, ¿sí? Los médicos tienen mucha demanda hoy en día y tenemos que entenderlo esto, pero nosotros como pacientes o como familiares también necesitamos posicionarnos y decirle, doctor, esto no me quedó claro, ¿qué significa? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo puedo manejarme de la mejor manera posible? Y entender que los pronósticos son cosas que manejan los médicos desde un estudio de la enfermedad. Nunca se puede hablar de un pronóstico en caso de una persona, porque ninguno de nosotros tiene la vida garantizada, ni con un diagnóstico de cáncer, ni con un diagnóstico de hipertensión, y una persona totalmente sana. La gente que tuvo ese accidente en Once, ¿sí? Donde hubo un gran accidente, todos fueron a trabajar y ese día nadie supo que iba a morir y fue una gran tragedia. Entonces hay que empezar a comprender realmente la capacidad que hay que tener para entender que calidad de vida es empezar a valorar la vida que tenemos, que la damos por sentada, que desde muchos lugares estamos destruyéndola, desde el estrés, la alimentación, Ana, los vínculos. Te pido que hagamos una pequeña pausa y en el próximo bloque hablar un poco del entorno no tan íntimo, es decir, de familiares que, bueno, no pueden ir todos los familiares a consultar al médico, de los amigos que se enteran y por ahí no saben si preguntar o no preguntar, pero me lo contestás enseguida. Exactamente. Ana, estábamos charlando respecto, a darles algún tipo de herramienta al entorno del paciente que está enfermo, en este caso de cáncer, y que muchas veces, por distintas razones, habíamos hablado de algunas posibles, de querer contener o tener miedo y negar, no saben cómo actuar, y hay muchos que no saben, llamo o no llamo, digo o no digo. Bueno, eso es particular y es en cada caso. Yo creo que en las amistades que hay una continuidad en el trato y sí, seguramente hay mucha gente que dentro del público que tiene algún amigo cercano con este diagnóstico, primero llamar desde la contención, pero sin temores, ¿sí? Sin temores, sino realmente entendiendo que hoy con este diagnóstico hay algo para hacer. Y sí, hablando francamente, pero llamando con la idea de querer escuchar una respuesta, porque si mi idea es llamar para decir, che, ¿cómo estás? Y esperar que del otro lado, en una primera instancia, me digan bien, y por ahí es algo bastante absurdo. Sí es escuchar para realmente contener, como en una amistad debe suceder, ¿no? Cuando las cosas no funcionan bien, los amigos están para eso, pero también para poder asesorar y poder decir, bueno, esta es la parte médica, si hay un buen equipo médico, ahora qué pasa con la parte emocional también, porque hay muchas cosas que como amigos no lo podemos contener emocionalmente, podemos aconsejar o guiar, pero por sobre todas las cosas hay que entender esto. Hoy el cáncer tiene mucho tratamiento y lo que hay que armarse es para que la persona pueda entender, y vos hoy hablabas de mitos, romper un gran mito que genera tanto o más temor que el diagnóstico, que es la quimioterapia, ¿sí? Porque si hay mucha gente que está por empezar quimioterapia, hay que empezar a entender que esto es un remedio, que años atrás era muy tóxica, pero que han habido muchos avances para la medicación, para lo que son los tratamientos en sí, para las drogas que pueden haber para los efectos secundarios, y desde la amistad se puede acompañar incluso a eso. Claro, vos cuando mencionabas, ante todo, estar informado, qué importante respecto a este tratamiento con productos químicos, por eso sí. Quimioterapia, que tiene efectos no deseados, casi todos transitorios, es decir, termina el tratamiento y bueno, crece el pelo, desaparecen esas molestias, tienen controles muy exhaustivos mientras se hace,
y como vos también mencionabas, el tipo de medicación ha ido evolucionando desde el punto de vista que sea menos, que tenga menos efectos no deseados. Esa información es fundamental para evitar que yo te esté preguntando con el pensamiento de la sentencia. Es decir, si yo no creo primero que es una enfermedad que está siendo tratada y que en altísimo porcentaje ese tratamiento es efectivo y en muchísimos casos es curable, lo que yo te estoy transmitiendo no sé si es apoyo, porque realmente el paciente percibe esas cosas. Totalmente. Todo lo que se dice cuando hay conocimiento de la otra persona no se traduce a través de las palabras, sino de la conducta, de la mirada. Hay que cambiar la ternura que puede uno sentir por el otro y que a veces se confunde con la compasión. Yo creo que el pilar más grande para los familiares, para los amigos, incluso para los compañeros de trabajo y también para la persona en sí, para el paciente, es entender esto. El cáncer es un diagnóstico que implica hoy un tratamiento que puede ser curado y esto tienen que entenderlos todos, porque si yo entiendo que tengo un amigo, tengo una amiga que tiene este diagnóstico y que tiene que empezar a realizar un tratamiento, como amigo yo puedo ofrecerme para acompañar, para estar en esos momentos y para charlar, ¿sí? Que todo lo que tiene que ver con la parte del diagnóstico se van a encargar los médicos de la parte química, nosotros ofrecemos ayuda psicoterapéutica, se encargará la parte psicológica de lo que es el paciente en la parte emocional y psicológica en sí, y el resto cada uno tiene que hacer lo que le corresponde, que es ser pareja y ser amigo. Y ver qué pasa con las ansiedades propias, porque por ahí se despierta el temor, yo estoy perdiendo a mi esposo, yo estoy perdiendo a mi mujer, yo estoy perdiendo a mi amigo, y en realidad acá se trata de un comienzo, ¿sí? Para nosotros hoy en día, un paciente que está bien posicionado, decimos que el cáncer da una segunda oportunidad, de aprender a vivir con otro ritmo, de empezar a entender los destrozos que hace el estrés también, en la ciudad, en cómo convivimos nosotros normalmente, y que si hay algo que cambia en la familia, en la pareja, con los amigos, ojalá que sea para compartir calidad y tiempo, ¿sí? Que muchas veces por la rutina que tenemos empezamos a distanciarnos y nos olvidamos de quién está al lado nuestro. Que el diagnóstico en todo caso sirva para un reencuentro, ¿sí? Para poder acompañar, para poder hablar. Ana, yo creo que es importante recalcar bueno, ¿qué es apostar a la vida? Yo siempre cuento nuestra experiencia cuando le conocí a Silvia Garz, que es la madre, la que hizo nacer, mantiene el fuego de eso. Cuando ella me dijo, mira, yo te puedo contar muchas cosas, pero tenés que venir y... Bueno, firmamos un convenio en el Ramos Mejía, creo que vos estabas. Sí, yo estaba. En una sesión de precisamente esos encuentros que tienen ustedes, y todos los que estaban ahí, salvo, bueno, nosotros, todos tenían cáncer, y con ese canto se puede, esa fe, qué importante que es, y bueno, estoy hablando hace varios años, ustedes ya tienen en otros lugares esto, incluso el año pasado tuvimos la oportunidad de tener una pasante que había venido de España especialmente. Sí. Entonces, si bien es cierto que queríamos llevar algo de información para los entornos, también reforzar para todos aquellos que tienen cáncer, que en apostar a la vida tienen una herramienta valiosísima que les puede ayudar bueno, a sentirse realmente con mejor calidad de vida, sentirse compartiendo con otros que tienen lo mismo. Exactamente. Apostar a la vida este año cumple 20 años. La doctora Silvia fue quien fue la fundadora junto a Hugo Basílico, y en realidad lo que surge en estos grupos psicoterapéuticos es, primero eso, es una psicoterapia. Acá se empieza a trabajar desde nuestro cerebro para ayudar en lo que es el acompañamiento químico
o los rayos o las cirugías, perder los temores, poder posicionarse, ser protagonistas del tratamiento y a futuro de su vida. Nosotros tenemos pacientes que hoy son coordinadores, agentes de salud, que están en remisión, están curados, que hace 20 años que acompañan y están ahí para ser espejos para los que llegan por primera vez, tanto en la parte de pacientes como en la parte de familiares, porque también funciona un grupo de familiares y amigos, justamente porque cuando es alguien que queremos, realmente queremos saber cómo ayudar, y a veces la mejor forma de ayudar es estar lo suficientemente asesorados para dar el espacio suficiente, para entender cuáles son mis miedos y cuáles son los miedos del otro, no tratar de evitar ciertas conductas que venían siendo comunes en los vínculos. Muchas veces en las familias o en los amigos aparece la idea de no le puedo decir que no a esto, no le puedo decir que no a lo otro, ¿cómo me voy a oponer a tal cosa? Y en realidad sí, hay cosas hay que decir que no, hay que poder poner un límite, no se trata de un desborde, es un gran cimbronazo el diagnóstico, pero hoy en día existe una cura, existen tratamientos, hay que saber afrontarlos. Apostar a la Vida no es un grupo de apoyo, ¿sí? No es únicamente entre pacientes, sino que lo que buscamos es algo que se replica en diferentes partes y que de hecho están pidiendo mucho, que es la psicoterapia para una persona que no está apostando a dejar su vida, sino por el contrario a tomar las riendas y a vivir, ¿sí? A vivir claro, viviendo. El tema ese de que no es una sentencia, qué importante es escucharlo, hacer lo propio y vivirlo, porque cuando uno empieza a hablar con gente de algún tipo de cáncer en especial, empiezan a aparecer muchísima mayor cantidad de gente de la que uno pensaba que está pasando o pasó por eso, y por ese temor de la segregación, un temor que en otras enfermedades también se ha presentado y se sigue presentando. Hay una especie de ocultamiento, hay un temor en decirlo y otros que lo sospechan y no lo quieren confirmar, y en realidad si fuera todo un poco más, estuviera más al frente, es decir, que todos lo asumiéramos, sería más sencillo para el que lo tiene y para los que lo rodeamos. Exactamente. En realidad, si hay algo que enferma desde la parte psicológica, es vivir del que dirán. Y lamentablemente estamos muy acostumbrados a eso y a guardar determinadas posturas, a movernos de formas que no corresponden a cómo realmente nos sentimos, y empezar a entender que el cáncer es esto, es una enfermedad, hay tratamiento, hay que poder pararse, hay que aprender a pelear desde los lugares con las mejores herramientas, mejor equipo médico, no a los genéricos, conocer cuáles son los laboratorios, cuál es la medicación. Y muchos dicen, bueno, pero es mucha información, ¿cómo hace? De esto se encarga el paciente, ¿sí? Por eso decimos, toda persona que va, todo paciente oncológico que va al tratamiento psicoterapéutico, sale después de 4 horas, entra arrastrando un cajón y sale parado entendiendo que hay un sentido de vida, sale parado entendiendo que hay cosas para hacer, sale con preguntas concretas para guiarse frente a los médicos, y eso cambia incluso la dinámica de la familia. Es importante poder compartir entre pares, es decir, con alguien que están pasando o que ya pasaron la misma problemática. Ana, como yo te había anticipado, nuestra intención era dedicar un programa para hablar de cáncer, no volver, en este caso, lo haremos en otros programas, sobre cuáles son las normas de conducta que debemos modificar o evitar, cuáles son los cribajes para detectar en forma más precoz algún tipo de cáncer, sino en este caso, que también es preventivo, porque alguien que tiene una enfermedad, por ahí no se puede evitar que la tenga, pero sí evitar el curso no querido de la misma, y es precisamente con este tipo de aportes que nos parece que podemos contribuir a él. Exactamente. La idea es entender que la vida es una, el cáncer en realidad no es un premio ni un castigo, es una enfermedad. Hoy en día hay tratamiento. Creo que entendiendo estas cosas realmente disminuye mucho la ansiedad, recurrir a los mejores lugares. Apostar a la Vida ha sido premiado mundialmente como terapia psicoterapéutica
porque lo que se busca es realmente entender esto. Es una segunda oportunidad, hay personas que lo transitaron, son números que hoy en día muchos investigadores concurren para decir, bueno, a ver, ¿qué pasó que esta persona hoy está viva? ¿Qué es lo que aportó? Ana, de nuevo gracias, y como yo anticipaba, Salud y Comunidad va a iniciar un ciclo, que este es el primer programa, Hablemos de Cáncer. Chao, hasta la semana que viene.